Atención, alta sociedad y grandes dramas. ¿Qué pasaría si el hombre que amas, el padre de tu hijo, no fuera quien creías? Desde su asiento de terciopelo en el gran salón de baile, Isabel escuchaba a su esposo Ricardo proponer un brindis. No era por sus 10 años de matrimonio, ni por el hijo que ella llevaba en secreto. Brindaba por Sara, su arquitecta estrella, su musa, su amante. Sara, bañada en el resplandor dorado de los focos, se reía en un triunfo descarado. Creyeron que esa era su noche, una celebración de su éxito, construido sobre el corazón roto de Isabel. Pero la subestimaron. No sabían que la verdadera historia estaba a punto de comenzar con una entrada triunfal que haría añicos su mundo dorado. Pulsa me gusta, suscríbete y comenta. ¿Qué harías si descubrieras una traición de este calibre? El festín del engaño. El salón de baile del Grand Hotel Majestic de Barcelona era un universo en sí mismo, una galaxia de cristal, pan de oro y ambición. Cientos de pequeñas luces centelleaban en el techo abovedado, imitando un cielo estrellado. Pero su luz, fría y brillante, no ofrecía calidez. Para Isabel, encaramada en un suntuoso sillón de terciopelo en un rincón apartado, el esplendor se sentía como el interior de una tumba exquisitamente labrada. Era la gala anual Sterling, el evento social y profesional cumbre de la firma de arquitectura de Ricardo, una noche a la que él solía insistir en que ella asistiera como su esposa sonriente y perfecta. Este año, sin embargo, le había sugerido, casi insistido, que se quedara en casa. «Descansa, mi amor», le había arrullado, con la voz como una trampa de seda. Por el bebé. Pero Isabel conocía la verdadera razón de su preocupación, y no tenía nada que ver con su bienestar. La razón real se encontraba en ese momento sobre el escenario, disfrutando de la aclamación de la élite de la ciudad. Su nombre era Sara, un nombre que sonaba a susurro, pero una mujer que era una tormenta. Sara era la protegida de Ricardo, la mente brillante detrás del último triunfo de la firma, la Torre del Cielo, un edificio que perforaba las nubes y ya había ganado docenas de premios. También era la mujer que había estado compartiendo la cama de su marido durante los últimos 2 años. Isabel lo sabía desde hacía 18 meses. No había encontrado pintalabios en su cuello ni mensajes incriminatorios. El descubrimiento había sido mucho más insidioso, un amanecer gradual de una verdad horrible. La forma en que los ojos de Ricardo se demoraban en Sara un momento de más. Las sonrisas compartidas que se sentían como un golpe físico. Las noches en la oficina que se extendían hasta la madrugada. La prueba final e innegable provino de un informe de un investigador privado. Una carpeta delgada, llena de fotografías granuladas que habían destrozado su mundo. Esta noche, ella los observaba desde lejos. Un fantasma en el festín de su propio marido. Ricardo era la imagen del éxito en su esmoquín a medida, su sonrisa carismática brillando para las cámaras. Estaba de pie junto a Sara, su mano descansando posesivamente en su espalda baja. El gesto era sutil, casi profesional, pero para Isabel era una marca, una reclamación. Sara estaba radiante con un vestido carmesí que se ceñía a ella como una segunda piel, un contraste llamativo con el apagado vestido gris paloma que Isabel había elegido. Isabel había querido ser invisible esta noche, observar sin ser observada. Su vestido era un escudo, un camuflaje contra el telón de fondo opulento. Instintivamente, se llevó una mano al vientre,
un gesto suave y protector. Con 4 meses de embarazo, apenas comenzaba a mostrar una pequeña curva esperanzadora que era su secreto, su ancla en el mar turbulento de su vida. Ricardo sabía lo del bebé, por supuesto. Había fingido entusiasmo, sus ojos brillando con una sinceridad bien practicada que ya no la engañaba. Había llamado al bebé su nuevo comienzo, un nuevo inicio. Pero Isabel sabía que era solo otra mentira, otra fachada bellamente construida en su vida, cuidadosamente diseñada. La gala era una celebración de la Torre del Cielo y, por extensión, una celebración de Sara. Ricardo lo había dejado claro en su discurso de apertura. Había hablado de su visión inigualable, su impulso implacable, su genio único. Nunca había hablado de Isabel con tanta pasión, ni siquiera en los primeros días de su matrimonio. Ella había sido su socia, su sistema de apoyo, la fuerza tranquila y constante que le permitía construir su imperio. Ella había sacrificado su propia carrera como curadora de galería para cultivar la de él. Había sido la esposa corporativa perfecta, un accesorio elegante y discreto, y ahora estaba siendo descartada por un modelo más nuevo y brillante. Ricardo, el maestro arquitecto, estaba demoliendo los cimientos de su propia vida para construir un monumento a su ego. Un camarero se deslizó silenciosamente y le ofreció una copa de champán. Isabel negó con la cabeza. Una leve sonrisa tocó sus labios. «Agua con gas, por favor», murmuró. «Si fueras Isabel, ¿podrías haberte quedado sentada toda la noche sin confrontarlos? ¿O el resentimiento se habría convertido en rabia? Opina abajo. La conspiración descubierta. El rincón que Isabel había elegido como su punto de vista era un pequeño bolsillo de soledad, protegido del salón principal por 2 pilares de mármol. Fue aquí donde conoció a Ricardo hace 10 años. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que él había estado diseñando su vida, al igual que diseñaba sus edificios, con precisión, ambición y un completo desprecio por la humanidad de su habitante. Los susurros la alcanzaron primero. Eran como el susurro de la seda, débiles, pero persistentes. Ella captó fragmentos de conversación de los invitados que pasaban por su escondite. «Un genio absoluto esa mujer. ¿Viste cómo la mira? Pobre señora Sterling, ya nunca está aquí». Cada frase era una pequeña piedra afilada arrojada al frágil cristal de su compostura. Se obligó a ignorarlos. ¿Por qué se estaba escondiendo? ¿Por qué se estaba dejando reducir a una figura patética? Su mirada se dirigió de nuevo a la pista de baile, donde Ricardo y Sara todavía estaban entrelazados. Se movían juntos con una facilidad practicada, sus cuerpos balanceándose en perfecta armonía. Parecían un rey y una reina celebrando su victoria. La mano de Ricardo se había deslizado más abajo por la espalda de Sara, sus dedos extendidos posesivamente contra la seda carmesí. Una ola de náuseas, no relacionadas con su embarazo, subió por su garganta. Necesitaba aire. Levantándose, se dirigió hacia las puertas francesas que daban a la terraza. El aire fresco de la noche fue un bálsamo para su piel enrojecida. Cerró los ojos, tratando de encontrar su centro, de recordar a la mujer que había sido antes de Ricardo. «¿Isabel, eres tú?» La vio. La voz era suave, vacilante y familiar. Isabel abrió los ojos de golpe. De pie a pocos metros, parcialmente oculta por una gran palmera en maceta, estaba una mujer que no había visto en años. Carla, una ex colega curadora de su antigua galería. Habían sido cercanas, pero su amistad se había desvanecido después de que Isabel se casó con Ricardo. «Te vi en el espectáculo de allí»,
dijo Carla, con los ojos llenos de genuina preocupación. Es repugnante. La franqueza de Carla fue un shock, pero uno bienvenido. Era lo primero honesto que alguien le había dicho en toda la noche. «Lo es, ¿verdad?», susurró, con las palabras atrapadas en su garganta. «Escucha, Isabel, no debería estar diciéndote esto, pero oí algo antes en el tocador». Carla bajó la voz. Era Sara hablando con una de sus amigas. El corazón de Isabel comenzó a latir un poco más rápido. «¿Qué dijo?», Carla dudó. «No se trata solo de la aventura. Se trata de la firma». Estaba presumiendo. Dijo que Ricardo ha estado transfiriendo activos significativos, a una nueva sociedad holding registrada a su nombre. Dijo que para fin de año, ella será socia mayoritaria. Se llamó a sí misma la nueva fundación del Imperio Sterling. El mundo pareció tambalearse sobre su eje. No era solo una traición a su matrimonio. Era una eliminación completa de su vida y de su trabajo. Ella había invertido su herencia en la firma en los primeros años, un hecho que Ricardo convenientemente olvidó mencionar en sus entrevistas. Él la estaba cortando sistemáticamente, no solo de su corazón, sino del imperio que ella había ayudado a construir. La rabia fría de antes era ahora un infierno rugiente. «Estaré bien», dijo Isabel, con voz baja y firme. «Gracias, Carla. No tienes idea de lo que acabas de hacer por mí». Se volvió hacia el salón, donde Ricardo y Sara reían. No tenían ni idea de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de ser golpeado por un huracán, y su nombre era Isabel Sterling. «Guarda este video. ¿Qué activo crees que Isabel tiene en su poder para enfrentarse a la traición financiera de Ricardo? Déjanos tu opinión experta en los comentarios». La transformación y el plan. Regresar al salón de baile se sintió como entrar en un campo de batalla. La revelación de Carla lo había cambiado todo. Esto no era solo una aventura, era un golpe de estado. Él la estaba borrando. Se sentó erguida en su rincón. Ya no era una espectadora. Era una estratega, observando los movimientos del enemigo. El presentador de la noche volvió a subir al micrófono. «Señoras y señores», tronó. «Antes de continuar con las festividades, tenemos una presentación especial más. Un anuncio sorpresa del hombre de la hora, el señor Ricardo Sterling». Un silencio se apoderó de la sala. El corazón de Isabel martilleó contra sus costillas. Ella sabía con una certeza terrible lo que venía. Ricardo caminó hacia el escenario, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. «Esta noche ha sido un éxito fenomenal, un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de todo mi equipo. Pero hay una persona cuya contribución ha sido verdaderamente transformadora. Sara Dubois es más que una arquitecta talentosa, es una visionaria. Ella es el futuro. Y por eso, me emociona anunciar que, a partir de esta mañana, Sara ya no es solo una arquitecta senior en Sterling Designs. Es mi nueva socia y la vicepresidenta de la firma». La sala estalló en aplausos. El sonido era ensordecedor, un asalto físico a los sentidos de Isabel. Sara fingió sorpresa y abrazó a Ricardo, un abrazo largo y prolongado, que estaba lejos de ser profesional. El beso en la mejilla duró un momento de más. Eran un frente unido, el nuevo rey y la reina del mundo arquitectónico. Tachua, la humillación fue algo físico, una ola caliente y abrasadora. Ella sintió los ojos de los otros invitados sobre ella, una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. Ella era la esposa abandonada, pero cuando miró el rostro triunfante de Ricardo, una extraña sensación de calma se apoderó de ella. El dolor seguía ahí, pero ya no era abrumador.
era combustible. Él había querido que esto fuera su humillación final. Había calculado mal. Había olvidado a la mujer con una columna de acero y una voluntad de hierro. Ella se puso de pie, sus movimientos gráciles y deliberados. No les daría la satisfacción de verla llorar. Se dirigió al tocador. Su reflejo en el espejo era un shock. Había un destello de desafío en sus ojos. No más. Ella se había dejado definir por Ricardo durante demasiado tiempo. Sacó su teléfono de su elegante bolso y marcó un número que conocía de memoria, un puente que pensó que había quemado. Sonó 2 veces antes de que una voz brusca y familiar respondiera. «Hola, Darío», dijo, con voz sorprendentemente firme. «Soy Isabel. Necesito tu ayuda». Darío era su hermano, un periodista brillante pero despiadado, que nunca había confiado en Ricardo. «Ese bastardo», gruñó finalmente Darío. «¿Dónde estás? No te muevas. Voy para allá». «No, no vengas aquí», dijo ella rápidamente. «Todavía no. Tengo un plan, pero te necesito. Voy a darte la historia de tu vida, la caída del Imperio Sterling. Mamás. Solo dime qué hacer», dijo Darío, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Quemaré su mundo hasta los cimientos por ti». Una pequeña sonrisa genuina tocó los labios de Isabel. «Oh, no te preocupes», dijo, su voz bajando a un susurro, una promesa de la tormenta que se avecinaba. «Cuando termine con él, no quedará nada que quemar». Colgó el teléfono. El evento principal aún estaba por llegar, y ella sería la estrella. El tocador de mujeres se convirtió en su santuario. Su plan era audaz, arriesgado y absolutamente aterrador. Era la única manera. Llamó a su ancla. «Señora Garcés», dijo, con voz suave pero firme. «Es hora. ¿Podría traer el coche a la entrada principal y la bolsa que empaqué?» «Por supuesto, mi niña». La voz de la ama de llaves fue una presencia cálida y constante. Isabel respiró hondo y comenzó a transformarse. El vestido gris paloma, el color del luto, tenía que desaparecer. Se lo quitó, dejando que cayera a sus pies como una piel muda. De su bolso sacó otro vestido. Este era del color de la medianoche, un azul profundo que parecía beberse la luz. Era un traje hecho a medida, encargado semanas atrás. Era elegante, sofisticado y, lo más importante, diseñado para exhibir, no para ocultar, su embarazo. La tela de jersey de seda caía maravillosamente sobre su cuerpo. La línea de la cintura imperio, acentuando la curva suave y perfecta de su vientre. Era una declaración de vida y desafío. Luego se maquilló de nuevo. Se aplicó un atrevido pintalabios carmesí, el color del poder. Se quitó las horquillas, dejando que las largas ondas oscuras cayeran sobre sus hombros. La mujer en el espejo ya no era un fantasma. Era una diosa de la venganza, hermosa y terrible. «Carla, necesito un favor más», dijo Isabel cuando su vieja amiga entró. «Necesito un testigo. Mi hermano es periodista, pero necesito a alguien de dentro. Alguien que pueda corroborar los detalles». «Lo haré», dijo Carla, con voz firme. «Él se ha salido con la suya durante demasiado tiempo. Es hora de que alguien le pida cuentas». «¿Qué giro final crees que Isabel revelará en el escenario? ¿Será la anulación o algo mucho peor? Comparte tu desenlace en los comentarios». La entrada triunfal. El tope de la gran escalera del Grand Hotel Majestic estaba diseñado para entradas dramáticas. Isabel se paró en el precipicio. Ella había sido una criatura de las sombras. Ahora estaba a punto de entrar en el foco más implacable. Esperó el momento perfecto. Una pausa en la música. El murmullo de la gala se apagó. Ella dio su primer paso, luego otro. Su descenso fue lento, deliberado.
El único sonido era el suave clic rítmico de sus tacones en el mármol. Vio cómo el reconocimiento se apoderaba del rostro de Ricardo. Su sonrisa confiada vaciló, reemplazada por una perplejidad total, que rápidamente se transformó en una furia oscura y atronadora. Sara, por su parte, miró de la cara de Isabel a su vientre y viceversa. Su vestido carmesí de repente parecía chillón. Cuando Isabel llegó al final de la escalera, todo el salón de baile estaba en silencio. Se detuvo a unos metros de Ricardo y Sara. «Ricardo», dijo, su voz clara y tranquila, llegando a todos los rincones. «Parece que has olvidado algo. Un anuncio tuyo». «¡Isabel!», siseó Ricardo, su voz un gruñido amenazante. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? Lo discutiremos en casa». «No tenemos casa, Ricardo», dijo Isabel, con una pequeña sonrisa triste. «Llevas meses desmantelándola», se dirigió a Sara. «Y tú, no eres la nueva fundación de nada. Solo eres una grieta en la vieja, una grieta que está a punto de hacer que toda la estructura podrida se venga abajo». Entonces, Isabel hizo algo que nadie esperaba. Ella sonrió, una sonrisa genuina y radiante. Puso una mano en su vientre, un gesto protector y orgulloso. Ricardo olvidó mencionar a la otra nueva socia, que se une a la familia Sterling, anunció, su voz resonando con una alegría que contrastaba fuertemente con el veneno de momentos antes. «Nuestro bebé, nuestro primer hijo, llega esta primavera». Un kisua, un jadeo colectivo recorrió la sala. El rostro de Ricardo se convirtió en un páramo de shock. Ella había tomado su arma secreta y la había vuelto contra él. «¡Sara! ¿De qué está hablando?», chilló Sara. El Frente Unido se había derrumbado. «No es ni el momento ni el lugar», dijo Ricardo, intentando recuperar el control. «Estoy perfectamente bien, Ricardo», dijo Isabel. «De hecho, nunca he estado más lúcida. Sé perfectamente que has estado acostándote con tu nueva socia durante 2 años. Sé perfectamente que has estado transfiriendo sistemáticamente nuestros activos compartidos a su nombre. Y sé perfectamente que pensaste que podías desecharme a mí y a nuestro hijo como uno de tus planos obsoletos». «Son acusaciones escandalosas», espetó Ricardo. «¿Lo son?». Isabel levantó una ceja perfectamente esculpida. «Entonces, tal vez puedas explicar la sociedad Holding. Diseño Sara, S.L., registrada hace 3 meses. Esa a la que has estado desviando fondos de la cuenta principal de Sterling. O la escritura del ático en el piso 85 de tu nueva torre. Esa que se cerró la semana pasada, a nombre de ella, por supuesto. Un bono de fichaje bastante generoso, ¿no crees?». Sara, con un creciente horror, dio un paso atrás. Se dio cuenta de que el juego había terminado. Yo no sabía lo del bebé», tartamudeó Sara, tratando de salvar alguna apariencia de inocencia. «Vivimos en la misma casa, Sara», dijo Isabel, con voz plana. «Lo sabías perfectamente. Simplemente no te importó». Se volvió hacia Ricardo, su voz bajando, volviéndose intensamente personal. «No solo rompiste mi corazón, Ricardo. Intentaste romper mi espíritu. Intentaste hacerme pequeña, hacerme invisible, para que pudieras sentirte grande. Usaste mi dinero para iniciar esta firma. Usaste mi nombre para abrir puertas. Y usaste mi amor para construir una vida que estabas demasiado feliz de entregarle a otra persona. Pero cometiste un error fatal. Olvidaste quién soy. Olvidaste que soy la hija de un hombre que me enseñó a luchar y la madre de un niño que me está dando algo por lo que vale la pena luchar. Y luego vino el giro que se había guardado para el final. El que no solo lo humillaría, sino que lo destruiría por completo. Verás, cuando anunciaste a Sara como tu nueva socia, dijo, con voz engañosamente dulce,
Estabas diciendo la verdad en cierto modo. Ella es tu socia porque, a partir de esta tarde, ya no soy socia, ni silenciosa, ni de otro tipo. En Sterling Designs, una mueca de confusión arrugó la frente de Ricardo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la participación de control del 51% en esta compañía que mi padre me dejó en un fideicomiso, dijo, su voz resonando con triunfo. La participación que yo, como accionista mayoritaria, utilicé esta tarde para convocar una reunión de la Junta de Emergencia. Una reunión donde votamos por unanimidad para aceptar tu renuncia. Con efecto inmediato. Ella sonrió. Una sonrisa fría y afilada que no llegaba a sus ojos. Felicidades, Ricardo. Estás despedido. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo, el maestro del universo, fue interceptado por 2 guardias de seguridad contratados por Isabel. Arturo de la Fuente, el miembro de la junta más respetado, se puso al lado de Isabel. Creo que ya ha causado suficientes problemas por una noche, señor Sterling, dijo Arturo. Ricardo fue arrastrado fuera del salón de baile como un criminal común. Sara, con el rostro surcado de lágrimas, huyó tras él. El imperio Sterling no solo había caído, había sido desmantelado de forma pública, espectacular e irrevocable. E Isabel, la esposa embarazada, a la que todos habían compadecido, era la que quedaba en pie entre las ruinas, la vencedora indiscutible. En los momentos posteriores a la ignominiosa salida, el salón de baile se convirtió en una sala llena de gente atónita. Isabel se sentó a la cabecera de la mesa principal, el lugar que había sido de Ricardo. La reina había tomado el trono. Carla se acercó con un vaso de agua. «Estuviste magnífica», dijo, con los ojos brillantes. Isabel le devolvió una sonrisa débil. «No podría haberlo hecho sin ti». Su siguiente encuentro fue con Miguel Vega, un viejo amigo pintor de la universidad. «Isabel», dijo, con voz suave, «yo solo quería decir que siento mucho por lo que has pasado, pero no me sorprende verte salir victoriosa. Siempre fuiste la persona más fuerte que conocí». «Seguí tus instrucciones», dijo Miguel, con una sonrisa. «Todo está aquí». Señaló un gran portafolio de arte. Isabel había estado reuniendo pruebas de la mala conducta profesional de Ricardo. Había robado diseños de arquitectos jóvenes y desconocidos. Los documentos contenían las declaraciones juradas y los planos originales robados de 3 de sus víctimas. Era suficiente para inhabilitarle de por vida. «Mi hermano lo está esperando afuera», dijo Isabel. El desmantelamiento de su vida con Ricardo fue un proceso doloroso pero necesario. Vendió el ático frío y minimalista que habían compartido. Contrató a una nueva junta para la empresa, rebautizándola como Grupo Arquitectónico Fénix, un nombre que simbolizaba su resurgimiento de las cenizas. Se mudó a un apartamento iluminado por el sol, con vistas a un parque tranquilo. Sus días se llenaron de placeres sencillos. El olor a trementina y pintura al óleo. Había vuelto a pintar. La tranquilidad. Estaba sanando. 6 meses después, con la llegada de la primavera, Isabel se sentó en un banco del parque, con su vientre muy abultado. Miguel Vega se había convertido en una presencia constante en su vida, un apoyo inquebrantable, una fuente de risa y calidez. «El divorcio está casi finalizado», dijo Isabel. «Ya no lo odio. Solo siento lástima por él. Lo tenía todo y lo tiró por la borda». «¿Para qué? ¿Por ego?», se volvió hacia Miguel. «Construyó muchos edificios hermosos, pero nunca aprendió a construir una vida. Pero yo estoy aprendiendo. Una vida no se trata de grandes diseños y fachadas perfectas. Se trata de momentos tranquilos. Se trata de una verdadera asociación. Se trata de construir algo que perdure». Miguel se acercó y le tomó la mano. «No lo estás construyendo sola.
dijo suavemente. Un nuevo amanecer estaba llegando, no solo en el cielo, sino en su alma. El futuro era una página aún no escrita, pero por primera vez, ella no tenía miedo. Ella era la arquitecta de su propia vida ahora, y estaba lista para construir algo hermoso, algo verdadero, algo que fuera completamente suyo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Isabel? ¿Hubieras luchado de forma pública o hubieras caminado en silencio? Déjame saber en los comentarios. Si esta historia de triunfo te cautivó, dale un like y no olvides suscribirte para más dramas épicos. Atención, esto no ha terminado. Hace un año, Isabel destruyó el imperio de su exmarido en el Grand Hotel Majestic. Ahora vive una vida tranquila con su hijo y su nuevo amor. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre que lo perdió todo regresa del fango buscando venganza? El fantasma de Ricardo Sterling está de vuelta, y no viene solo. Viene a reclamar lo que más le duele a Isabel: el futuro de su hijo y la estabilidad del nuevo Grupo Fénix. Antes de sumergirte en este nuevo drama, suscríbete al canal y toca la campanita. ¿Crees que Ricardo tiene algo que perder ahora? Comenta si crees que su arrogancia lo llevará a un error fatal. Un nuevo amanecer en Barcelona. Un año había pasado desde la fatídica noche de la gala. La primavera había regresado a Barcelona, y con ella, un tipo de paz que Isabel nunca pensó que experimentaría. Se había deshecho del apellido Sterling, volviendo a ser simplemente Isabel. Ahora se sentaba en la terraza soleada de su nuevo apartamento, con vistas al parque de la Ciutadella, sosteniendo a su hijo de 6 meses, Alex. Era un niño tranquilo, con la mirada profunda de su madre y el ceño fruncido de su padre. Un recuerdo agridulce que Isabel había aprendido a amar. Miguel Vega, su pareja, la observaba desde la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba café. Su estudio de arte, ahora ubicado en el ala libre del apartamento, olía a trementina y promesa. La compañía, renombrada Grupo Arquitectónico Fénix, no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Bajo el liderazgo de Arturo de la Fuente como CEO y con Isabel como accionista mayoritaria, la fuerza silenciosa, como la llamaba Miguel, la firma se había centrado en proyectos de renovación urbana ética, revirtiendo la reputación de avaricia de Ricardo. Una mañana, mientras Isabel revisaba los correos electrónicos después del almuerzo, encontró un documento adjunto de su abogado. No era sobre la empresa, sino sobre el Tribunal de Familia. El título hizo que el café se le helara en la boca. Petición de derechos de visita y desafío de custodia. Ricardo Sterling. Arturo se había ido, pero el fantasma había regresado. Ricardo no estaba pidiendo dinero. Estaba pidiendo derechos de visita supervisada, argumentando que como padre biológico, tenía derecho a formar parte de la vida de Alex. Sin embargo, la moción venía acompañada de una declaración pública a un tabloide digital de dudosa reputación. El arquitecto Ricardo Sterling afirma que su exmujer está utilizando a su hijo como arma para controlar su carrera y que el Grupo Fénix es una fachada construida sobre sus espaldas. El objetivo de Ricardo no era ver a su hijo, sino desestabilizar a Isabel, obligarla a regresar al fango público. El último intento del mentiroso. La rabia de Isabel fue diferente esta vez. No era la furia hirviente de una esposa traicionada. Era la frialdad estratégica de una madre que protege a su cría. Quiere obligarme a ir a la guerra mediática para que Fénix pierda credibilidad, le dijo a Miguel, mientras mecía a Alex para que se durmiera. El mercado odia el drama. No vamos a ir a la guerra mediática, respondió Miguel, acariciándole el pelo. Vamos a usar la calma.
Tú eres la estabilidad, Isabel. El día de la audiencia de mediación familiar, Ricardo apareció luciendo demacrado y amargado, con un traje barato que le quedaba mal. Estaba acompañado por una abogada agresiva. Mi cliente simplemente desea restablecer una relación con su hijo, afirmó la abogada. Isabel, vestida de manera sencilla y elegante, con Alex en sus brazos, un movimiento deliberado, no perdió la compostura. Señora, dijo Isabel, dirigiéndose a la mediadora, una mujer seria. El señor Sterling ha tenido un año para contactar conmigo en privado. En lugar de eso, ha elegido utilizar a mi hijo como herramienta en un intento desesperado por dañar la reputación de mi empresa. No está interesado en la paternidad. Está interesado en el control. La abogada de Ricardo se apresuró a intervenir. La señora Isabel es la que usa la empresa. Su nuevo negocio, el Grupo Fénix, es una entidad construida sobre los activos maritales que mi cliente contribuyó a crear. Aquí estaba el verdadero juego. Ricardo quería que el juez cuestionara la fuente de la nueva riqueza de Isabel. Si fueras la mediadora, ¿qué preguntarías para determinar la verdadera intención de Ricardo? ¿Su amor por el niño o su sed de venganza? Danos tu pregunta clave. El martillo de la honestidad. Isabel no esperó a que su abogado refutara. Ella tomó la palabra. El señor Sterling tiene razón en una cosa, dijo, mirando directamente a Ricardo. El Grupo Fénix se construyó sobre los cimientos que él dejó, pero no sobre sus activos. Se construyó sobre mis principios. Cuando el señor Sterling fue despedido, la compañía fue reestructurada con un capital semilla provisto por mí, a través de mis inversiones personales, no de activos conyugales. Más importante aún, el Grupo Fénix prospera porque se basa en la ética que el señor Sterling despreció. Sacó un archivo delgado. He traído aquí las cartas de los arquitectos que el señor Sterling estafó. Ellos son ahora nuestros socios clave, dirigiendo el programa de tutoría que creamos. Él robó sus diseños. Nosotros les devolvimos su carrera. El Grupo Fénix es la antítesis de todo lo que el señor Sterling representa. El golpe final llegó cuando la mediadora, siguiendo una sugerencia de la abogada de Isabel, Clara, por supuesto, había estado trabajando en segundo plano. Le preguntó a Ricardo sobre los detalles de la vida de su hijo. Señor Sterling, ¿cuál es el nombre completo de su hijo y su fecha de nacimiento? Ricardo vaciló. ¿Alex? Alejandro Sterling. S.L. No, Cruz. Él nació en agosto, ¿verdad? Isabel lo corrigió con calma, sin rastro de burla. Su nombre es Alejandro Vega, señor Sterling. Nació en mayo. El nombre de su compañía actual es la única cosa que usted ha recordado sin problemas esta mañana. El contraste fue devastador. Isabel, tranquila y protectora, sostenía a un bebé durmiendo. Ricardo, agitado y obsesionado con los negocios, no podía ni siquiera nombrar correctamente a su propio hijo. La mediadora tomó su decisión de inmediato. No se concederían derechos de visita. La moción se desestimó debido a la falta de pruebas de interés paterno legítimo y el riesgo de que el niño se convirtiera en un peón en las disputas corporativas. La paz definitiva. Ricardo salió de la sala de mediación con su abogada, derrotado. Pero esta vez, Isabel no sintió ni triunfo ni rabia. Sintió pena. Había construido tantos edificios, pero era un hombre tan pequeño. Esa noche, mientras cenaba con Miguel y Alex en casa, Isabel recibió una llamada de Darío, su hermano periodista. Ricardo acaba de filtrar una carta de despedida muy larga a la prensa, informó Darío. Intenta culparte de su ruina. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Isabel. Nada, dijo Darío, riendo. Nadie le cree. La gente está cansada de su drama. Se ve patético. La historia es tu estabilidad, Isabel.
A la mañana siguiente, Isabel escribió un breve comunicado y lo envió a Darío, quien lo publicó inmediatamente. Comunicado de Isabel Vega. El grupo arquitectónico Fénix y yo hemos cerrado hoy un capítulo difícil. Mi enfoque y el de mi empresa está firmemente en el futuro. Nuestro lema es claro: construir, no destruir. Agradezco a todos nuestros socios y clientes la confianza. Mi hijo y mi trabajo merecen mi paz, y hoy la hemos encontrado. No mencionó a Ricardo, no le dio oxígeno a su fuego. Unas semanas después, Isabel y Miguel estaban en el estudio de ella. Miguel estaba pintando un lienzo con colores brillantes, mientras Isabel revisaba los planos de un nuevo proyecto. El grupo Fénix está a punto de conseguir un contrato para diseñar un centro cultural en la Costa del Sol, dijo Isabel. Es grande. Vas a necesitar un buen socio para eso, dijo Miguel, sin dejar de mirar el lienzo. Lo tengo, respondió Isabel. En los negocios, Arturo. Y en la vida. Miguel se giró, con el pincel en la mano, y le sonrió. En la vida. También tienes un compañero que no tiene miedo de las fundaciones sólidas, dijo. Isabel se levantó y lo besó. Él nunca intentó controlarla, sino que pintó un futuro junto a ella. El grupo Fénix había despegado de las cenizas. Isabel había encontrado la felicidad y la estabilidad en su vida personal y profesional. Su fuerza residía en que finalmente había comprendido el verdadero significado de la arquitectura. No se trata de construir estructuras imponentes, sino de crear cimientos irrompibles para lo que realmente importa. La historia de Isabel es el recordatorio de que la verdadera venganza no es la destrucción, sino la reconstrucción. Ella no solo sobrevivió a la traición de Ricardo, sino que usó el colapso de su vida antigua para diseñar un futuro más fuerte, más ético y más amoroso. La reina se mantuvo de pie, y el fantasma de la arrogancia se desvaneció en el olvido. ¿Qué harías para proteger la paz de tu propia familia de un pasado destructivo? Déjanos tus ideas sobre la vida de Isabel con Miguel y Alex en los comentarios. Si te encantó el crecimiento de Isabel, dale un pulgar arriba y comparte este video. No olvides suscribirte para más historias de reinas que se levantan de las cenizas. Dale a me gusta si crees que la integridad siempre gana. Comenta si alguna vez has tenido que elegir entre el dinero y tus valores. Suscríbete para no perderte el colapso o la victoria del Fénix. El peso del gran contrato. Han pasado 2 años desde que Isabel despidió a Ricardo. Su hijo, Alex, ya tiene 3 años y es un torbellino de energía que llena de vida el apartamento de Barcelona. La relación con Miguel se ha asentado en la profunda intimidad de un amor maduro, basado en el respeto mutuo y el arte. El grupo arquitectónico Fénix ya no es solo una historia de redención, es una potencia. La filosofía de construir, no destruir, atrajo a los mejores talentos que huían de la avaricia del viejo mundo arquitectónico. Pero la prueba de fuego llegó con el contrato del siglo. El desarrollo de un resort de lujo de miles de millones de euros en la Costa del Sol. Un proyecto que redefiniría la silueta costera de Málaga. El cliente era Sol Inversores, un holding global dirigido por un oligarca que hacía negocios tan turbios como inmensos. Ganar el contrato fue un triunfo, y Arturo de la Fuente, el CEO, y la socia Carla estaban exultantes. Isabel, este proyecto asegura el futuro de la firma por una década, dijo Arturo, con el rostro radiante en la sala de juntas, y tu posición en el mercado es inquebrantable. Sin embargo, la inquebrantable posición de Isabel estaba a punto de tambalearse. El primer indicio de problemas llegó con la reunión inicial de planificación. El representante de Sol Inversores,
Un hombre frío y pulcro llamado señor Rojas insistió en una revisión de los materiales. Nos encanta la visión ecológica de Fénix, dijo Rojas con una sonrisa sin ojos. Pero el cronograma exige eficiencia. La cerámica artesanal que proponen para las fachadas es muy cara y lleva demasiado tiempo de instalación. Nuestra preferencia es un panel sintético prefabricado. Es igual de visualmente impactante y ahorra un 15% del presupuesto. Arturo frunció el ceño. Señor Rojas, el diseño original de Fénix está centrado en la sostenibilidad real. Usar materiales locales y naturales no solo es nuestro principio, sino que garantiza la durabilidad del edificio frente a la salitre de la costa. El sintético se degradará en 5 años. ¿5 años? Rojas se rió entre dientes. En 5 años, el holding ya habrá vendido la mayoría de las propiedades. Nuestro enfoque es maximizar el valor de salida. Y créame, señora Vega, al señor Petrov, el oligarca, no le gusta que se cuestionen sus métodos. La tensión se palpaba. Isabel sintió una náusea familiar. Esto era Ricardo en una escala ampliada. Él habría aceptado el sintético sin pensarlo. Él habría robado el diseño para la Torre del Cielo. Nuestros principios de diseño no son negociables, señor Rojas, dijo Isabel, con voz firme. Rojas se inclinó hacia adelante. Tanto para usted como para Fénix. Quizás necesiten tiempo para entender las ventajas financieras de ser flexibles. Tienen 2 días. La tentación y la duda. La presión en la oficina era palpable. El contrato de Sol Inversores era tan grande que representaba el 70% de los ingresos proyectados de la empresa para el año siguiente. Perderlo significaba despidos, incertidumbre y posiblemente el colapso del impulso de Fénix. Isabel, lo entiendo, pero el sintético es estándar de la industria, suplicó Arturo de la Fuente, sintiendo la carga del riesgo. ¿Podríamos hacer el cambio solo en la mitad de las unidades para demostrar flexibilidad? Es mucho dinero. Ese dinero está manchado, Arturo, respondió Isabel. Si usamos ese material, estamos mintiendo sobre lo que Fénix representa. Estamos construyendo una fachada, no un cimiento. Y la última vez que hice eso, perdí una década de mi vida. La duda se instaló. Una noche, mientras Alex dormía, Isabel habló con Miguel. Tenemos suficiente para vivir cómodamente, pero este contrato aseguraría que Alex nunca tuviera que preocuparse por nada, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Podríamos ponerlo en un fideicomiso, hacerlo intocable. Si elijo la ética, podría poner en riesgo lo que hemos construido. ¿Estoy siendo irresponsable? Miguel, el artista, se acercó al caballete de Isabel, donde ella estaba trabajando en un autorretrato. Mira este lienzo, Isabel. ¿Qué pasaría si usaras un pigmento barato en lugar del color auténtico que requiere? El color se apagaría en un año. Se agrietaría. Exacto. El dinero fácil es un pigmento barato, dijo Miguel, tomando su mano. El valor de lo que construyes no está en el precio de venta, sino en la verdad de sus materiales. Le aseguras el futuro a Alex, mostrándole que su madre no se doblega. Su legado no es la riqueza, es el carácter. El apoyo de Miguel calmó el miedo de Isabel, pero no eliminó el riesgo. Si el 70% de tu negocio dependiera de comprometer un principio ético, ¿cómo justificarías tu decisión? ¿Es la supervivencia empresarial más importante que la integridad? El precio de la verdad. A la mañana siguiente, Isabel y Arturo se reunieron con Rojas. Hemos tomado una decisión, dijo Isabel, con una calma que desarmó a Rojas. No aceptaremos el cambio de materiales. Rojas sonrió con desdén. Una pena. El señor Petrov valora la eficiencia. Supongo que Fénix es demasiado joven y sentimental para un proyecto de esta escala. Tenga, aquí está el contrato de rescisión.
Mientras Rojas deslizaba los papeles, su teléfono sonó. Él lo ignoró, pero siguió sonando. Finalmente, contestó con un gruñido. A medida que escuchaba, su rostro se volvió lívido. Colgó, temblando. Esto no termina aquí, señora Vega, siseó Rojas. El señor Petrov puede ser muy persuasivo. Nosotros también lo somos, señor Rojas, dijo Isabel. El contrato se perdió. La oficina se sintió como un velatorio. Lo siento, Isabel, dijo Arturo. La decepción pesaba sobre él. Hiciste lo correcto, Arturo, respondió Isabel, sintiendo una extraña ligereza, como si se hubiera quitado un peso. Sin embargo, a la hora, un nuevo correo electrónico, marcado como urgente, llegó a la bandeja de entrada de Isabel. Era de don Alistair Cruz. Elena, todavía la llamaba por su nombre de casada. Mi equipo legal de Madrid ha detectado que la licitación para el proyecto de la Costa del Sol estaba siendo financiada por una corporación sancionada en Chipre. Es una operación de blanqueo de capitales de gran envergadura. El Ministerio de Justicia de España ha iniciado una investigación. El holding de Petrov era una fachada. El timing de Isabel no podría haber sido más perfecto. Un día más, y Fénix habría firmado su implicación en un escándalo financiero global que habría hecho que el asunto Ricardo pareciera un juego de niños. Arturo, llama a Clara. Llama a Arturo de la Fuente. Tenemos una nueva estrategia de relaciones públicas. Isabel no solo había evitado la trampa, había demostrado, sin quererlo, ser la única empresa con la suficiente ética como para resistir a un esquema criminal masivo. El verdadero legado, el grupo arquitectónico Fénix, se convirtió en un símbolo. El incidente, discretamente gestionado por Darío y el equipo de comunicación, se filtró como: Fénix se retira de un contrato multimillonario en Costa del Sol por motivos de integridad corporativa. Su reputación se disparó a niveles estratosféricos. En lugar de colapsar, las acciones de Fénix aumentaron. Perdieron el contrato de Sol Inversores. Sí, pero ganaron 3 contratos más pequeños y éticos en Portugal y la propia Madrid, con clientes que valoraban la honestidad sobre la avaricia. Un mes después, Alex cumplió 3 años. Celebraron una fiesta sencilla en el jardín de su casa. Don Alistair Cruz apareció, algo que nunca hacía para eventos sociales, y le entregó a Isabel un pequeño paquete. Es un regalo para Alex, dijo, con su habitual tono grave. Y un recordatorio para ti, Isabel. Dentro del paquete había una pequeña piedra de granito finamente pulida. Es un fragmento del cimiento del primer edificio que construimos en Cruz Global, explicó Alistair. Es un material puro. La integridad es el cimiento más caro que se puede poseer. Me alegro de que Fénix no lo haya vendido. Esa noche, mientras acostaba a Alex, Isabel se sintió en paz. Había arriesgado el dinero de su hijo para proteger sus principios, y la vida la había recompensado con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Se unió a Miguel en el salón. Hemos ganado, dijo, apoyando la cabeza en su hombro. No dinero, sino respeto. Hemos ganado lo que Ricardo nunca podrá tener, dijo Miguel, abrazándola. Un hogar honesto y un legado que no se agrietará. El verdadero lujo, comprendió Isabel, no estaba en las fachadas deslumbrantes o en los materiales más caros. El verdadero arte era construir una vida en la que no se tuviera que esconder nada. Ella no era solo la arquitecta del amanecer, era la guardiana del fuego ético. La vida de Isabel es un ejemplo de que el carácter es el activo más valioso en los negocios y en la vida. ¿Crees que Fénix mantendrá sus principios a medida que crezca? ¿O la presión del mercado es demasiado fuerte? Comparte tu visión del futuro de Fénix. Si te encantó este giro de negocios éticos, dale un pulgar arriba y suscríbete para la próxima historia.